35 personas en Washington deberían tener derecho a dar órdenes a otros 300 millones y por qué los demás deberían obedecer. Estas preguntas, como argumento en las páginas siguientes, que no tienen respuestas satisfactorias. Bienvenido a Kate Knight. No pisotees a nadie. Esa es una excelente cita de esto. Libro El problema de la autoridad política. Un examen del derecho a coaccionar y el deber de obedecer. Por el profesor de la Universidad de Boulder, Colorado. Michael Hume. Señor Hume, gracias por su tiempo, señor. Sí, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Entonces, ¿qué es la autoridad política? Autoridad, por lo que la autoridad política es una propiedad moral hipotética que tendría el gobierno, lo que explicaría por qué tienen derecho a obligar a todos los demás a obedecer sus órdenes y también explicaría por qué estaríamos obligados a obedecer sus órdenes en circunstancias en las que no tendríamos obedecer órdenes similares de cualquier otra persona y nadie más tendría derecho a hacer cumplir órdenes similares. Ahora tenemos una serie de objeciones con las que me he encontrado y, en cierto modo, al investigar su oposición, por así decirlo, me gustaría presentar tú con esos argumentos y déjame saber si cree que alguno de estos justifica la existencia de la autoridad política o cuál sería su respuesta. Una de las principales respuestas que recibimos es que usted, señor Humor, conoce las leyes que existen en la sociedad y, sin embargo, elige quedarse en esta misma sociedad, por lo tanto, consiéntelo si no te gusta, siéntete libre de moverte. ¿Cómo respondes? Sí, quiero decir, esto funcionaría con este argumento para alguien más. Bien, ya sabes, digamos que voy a casa de mis vecinos y empiezo, simplemente les doy órdenes y luego les exijo dinero. Y digamos que he estado haciendo esto por un tiempo, así que después de haber estado haciendo esto durante 6 meses les digo a todos mis vecinos: miren, pueden irse, sino como lo que te estoy haciendo ahora y desde que te quedaste en este lugar donde sabes que te estoy explotando, eso significa que aceptaste ser explotado por mí, así que ahora tienes que hacer todo lo que te digo y tienes que pagarme dinero. Lo que sea, ya sabes. Quiero decir que es superficialmente análogo a si alguien está en tu casa y tú di: oye, sabes que tenemos lo que sea, sigue estas reglas, de lo contrario tienes que irte ya. ¿Sabes cómo no tener zapatos en la casa, verdad? Quítatelos zapatos, de lo contrario sal de mi casa. Puedes decir eso, está bien, pero está bien porque es tu casa, puedes no vayas a la casa de otra persona y luego digas: oye, tienes que quitarte los zapatos, de lo contrario sal de tu casa. Y el gobierno es como la segunda cosa, ¿verdad? El gobierno simplemente está aquí y simplemente dice: sabes que no puedes vivir en tu propia propiedad a menos que aceptes obedecerlos, ¿verdad? Sí, eso no es legítimo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que en una situación, es solo un tipo que se presenta en mi casa con el gobierno. De hecho, tenemos debates, tener exhibiciones públicas de qué ideas son cuáles y luego nosotros como sociedad votamos expresando nuestras preferencias sobre cuáles deberían ser las reglas. Por lo tanto, la existencia de la votación es igual a que estemos representados en la sociedad, lo cual es una extensión de nuestro consentimiento. ¿Cómo responderías? Sí, entonces, ya sabes, mencionaste dos cosas: tenemos debates y discusiones donde se plantean todas las ideas diferentes. Son capaces de interactuar y luego la segunda cosa que mencionaste es que votamos. Y entonces obtienes presumiblemente la opinión mayoritaria en este momento. Esto es simplificado en muchos sentidos. Bien, hay formas en las que puedes conseguir leyes que son impopulares, ¿verdad? La mayoría, la gente no está de acuerdo con eso, a veces pasa, pero de todos modos ese no es el punto principal. El punto principal es cómo la mayoría de la gente obtiene el derecho a imponer su voluntad a la minoría. Así que tengo una historia. Esa es una analogía para esto. Voy a un restaurante con algunos amigos, ya sabes, estudiantes de posgrado, y al final de la comida, después de que todos disfrutan de la comida y las bebidas y lo que sea, tenemos una discusión sobre quién debería pagar. Y sugiero que todos paguen por las cosas que ordenaron, ¿no? Y luego un estudiante dice: creo que el humor debería pagar por todos. Y yo digo: no, no quiero pagar por todos. Bueno,
Vamos a tener una discusión sobre esto, no. Tengo un debate sobre si se me debería obligar a pagar por todo el mundo, no. Y. Para ser justos, se me permite participar en el debate. Bien. Plena libertad de expresión, bien. Entonces, doy mis objeciones a obligarte a pagar todo, pero luego, al final, la mayoría de las otras personas votan que tengo que pagar por todos, de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿ahora tienen derecho a obligarme a pagar? Entonces, si no saco mi billetera y entrego el dinero, pueden secuestrarme y encerrarme en una jaula en algún lugar. También estoy moralmente obligado a entregar el dinero. Porque sabes que las otras personas en la mesa quieren que lo haga. Está bien. Tómalo, la respuesta es no, y sabes qué. Esta es una analogía completamente justa de lo que hace el gobierno. No, está bien, podrías pensar que es un poco injusto porque sabes que pedirme que pague por todos. Tal vez pienses que eso es más injusto que las cosas que el gobierno suele hacer, entonces si lo cambio, me obligan a pagar, ya sabes, como la mitad de la factura completa, no. Y soy una de varias personas y exigen que pague para la mitad, eso es totalmente realista, es exactamente lo que hace el gobierno. No. Obligan a una pequeña minoría de la sociedad a pagar. La mayoría de los impuestos son para brindar servicios a todos los demás. De hecho, lo que realmente pasa es que quieren que pague más que la factura para poder dar sobornos a los estudiantes pobres que pidieron comida pero no tienen mucho dinero, quieren dinero para mí, así que pago como, ya sabes, más del 100 de la factura y luego el dinero extra va a los estudiantes de posgrado. Está bien, así es nuestro sistema. Ahora tengo un argumento que nos trajo Cass Sunstein y Stephen Holmes en su largo ensayo titulado El costo de los derechos, ¿por qué la libertad depende de los impuestos? Dicen que no hay derechos legalmente exigibles en ausencia de deberes legalmente exigibles. Todos los derechos son reclamos a una respuesta gubernamental afirmativa, por lo que la razón, algo como un derecho negativo el no esclavizarte, el hecho mismo de que la policía me impida esclavizarte, es en realidad un derecho positivo. Solo hay derechos positivos. La única razón por la que tenemos algún tipo de apariencia de paz es por el Estado. El Estado solo existe gracias a los impuestos, por lo tanto, los impuestos son moral y económicamente justificables y, supongo que sabes, la forma principal y más obvia en la que estoy en desacuerdo con eso es que soy anarquista, así que un narcocapitalista, así que no creo que la aplicación de los derechos dependa del Estado. Creo que se podría hacer cumplir. Podrían ser aplicados por organizaciones privadas. También creo que esta idea confunde tener derechos con el cumplimiento de los derechos, así que creo que si tienes un derecho, creo que es cierto que tienes derecho a su cumplimiento, pero eso no es así. Un derecho positivo. Y, por lo tanto, si tienes derecho a algo, está permitido que uses la fuerza para defender ese derecho. También está permitido que un tercero use la fuerza para defender ese derecho, pero no creo que eso signifique que puedes forzar un tercero para ayudarle a hacer cumplir sus derechos. No puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, la exigibilidad es un derecho negativo, no un derecho positivo. Es decir, no puede exigir que otras personas lo hagan cumplir, porque es tu derecho. Podrías hacerlo si lo deseas. Tienes un contrato, así que si contratas a alguien para hacer cumplir tus derechos, puedes exigirle que lo haga, pero sabes que eso es como si estuviera bien. Así que no es como si conocieras los derechos de bienestar que la izquierda postula ahora mismo. El gobierno tiene una obligación de proteger a las personas. Bueno, lo hace porque tiene una obligación que se basa en sus otras acciones incorrectas, ¿cierto? Entonces, el gobierno ha impedido por la fuerza la aplicación privada de los derechos, ¿cierto? Entonces, no permitirán que las agencias de protección privada operen, y porque están haciendo eso, están obligados a proporcionar el servicio correcto, y están haciendo eso. No lo hace todo bien, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es menos malo que sí
Te impiden obtener defensa privada y luego se niegan a defender de ellos mismos. En este momento, una cosa que no están apreciando son los beneficios que obtienen del Estado. El Estado nos ha dado carreteras, autopistas, escuelas que educan a millones de personas, lo que les da una sociedad educada en la que vivir. Tenemos justicia extranjera con el ejército de los EUU. Tenemos justicia doméstica con la policía, por lo tanto, los impuestos son simplemente un precio que pagas. Como pagarías cualquier otra cosa, pero es muy difícil excluir a algunas personas cuando nos protegen de los terroristas. Por lo tanto, el Estado está moralmente justificado en coaccionarlo. Porque no tenemos ninguna forma económica de excluir a otros de estos beneficios que usted y otros anarquistas no aprecian. Sí, bueno, quieres decir que mencionaste 4 beneficios diferentes. Y creo que al menos 3 de ellos claramente no son bienes públicos. No. Mencionaste escuelas de carreteras, policías y militares. Bueno, puedes excluir a las personas de las carreteras. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo sabes? Al igual que cualquier otra tierra, podrías mantener a la gente fuera de ella, así que ya sabes, no vamos a decir que la tierra probablemente sea buena ahora, ¿verdad? Escuelas, sí, puedes excluir fácilmente a la gente de las escuelas, así que no dejes que los estudiantes inscribirse. De hecho lo hacemos todo el tiempo y a protección policial, bueno, quiero decir que hay efectos secundarios, como beneficios secundarios de la protección policial, pero básicamente sí, puedes excluir totalmente a las personas de eso, así que la policía podría decir, ya sabes, tienes para protegerte tienes que pagar una cierta cantidad de dinero cada mes, de lo contrario no estás protegido y lo que eso significaría es decir, si alguien comete un delito contra ti, el gobierno no hace nada al respecto. No. Entonces, eso sería excluir a las personas de la protección policial. Entonces, ya sabes, alguien es acusado de cometer un delito contra ti y luego se revela. Tribunal que no pagaste tu factura. Entonces desestiman el caso, así que podrían hacerlo totalmente, así que es un bien privado, así que no hay necesidad de que el gobierno proporcione estas cosas, ¿verdad? Está bien, ¿qué pasa con los militares? Quiero decir. Así que algunas de las cosas. Los militares están haciendo lo que no quiero que hagan. En realidad la mayor parte de lo que están haciendo, ya sabes la cantidad de dinero que están cobrando por esto, en realidad no sé qué, no sé. Las cifras recientes son correctas, pero Estados Unidos es el país que más gasta en el ejército en el mundo. La última vez que revisé, hace años, era 6 veces más. En otras palabras, gastábamos 6 veces más en el ejército. Más que el segundo mayor gastador militar, no. Y mi punto es que la abrumadora mayoría de lo que están haciendo no es necesario, no. Porque creo que, sí, tener el ejército más grande del mundo es lo máximo que se podría decir que se necesita. Y todo lo que esté por encima de ser el más grande, lo que significa que sabes que si eres 6 veces más grande que 5 palos de lo que estás haciendo es innecesario, al menos está bien, de todos modos, está bien, pero aún así probablemente estén haciendo, ya sabes, al menos algo de eso es probablemente necesario. Sí, quiero decir, entonces básicamente tenemos que hablar sobre cómo la sociedad anarquista podría estar a salvo de una invasión. Ya sabes, parte de lo que hace el gobierno. Lo que se está haciendo es prevenir soluciones no gubernamentales. No. Bueno, quiero decir que esto es como si me estuviera desviando un poco del tema, pero con las escuelas Rhodes y la policía, la razón por la que solo el gobierno está evitando proporcionar estas cosas es que básicamente evitaron que otras cosas la gente no puede proporcionarlos, por lo que no prohíben las escuelas privadas. Pero al menos en el nivel preuniversitario, el gobierno se da una gran ventaja. Y la gran ventaja es que la gente tiene que pagar, independientemente de si usa el servicio, de acuerdo si una empresa privada podrían hacer eso, se apoderarían totalmente de una industria, no. De todos modos, así que parte de por qué no lo hago agradecido es como si estuvieran a favor de prohibirte
De otra manera, están interfiriendo contigo para que no obtengas lo bueno de nadie más. Y luego dicen, sabes que deberías estar muy agradecido con nosotros. ¿Verdad? Te estamos brindando esto, de lo contrario, tú. No lo tendríamos, sí. No lo tendríamos porque no dejaríamos que nadie más lo proporcione de todos modos. Bien, volviendo al ejército, ahora. Hay una especie de larga discusión que debemos tener sobre cómo tendríamos seguridad. Sin el gobierno y el ejército son como una sociedad anarcocapitalista, en la que no tenemos tiempo para entrar en detalles. Yo diría que un dato interesante que quizás no conozcas es que hay 15 países en el mundo que no tienen un derecho militar, por lo que es solo una evidencia empírica de que no es el caso de que te tomen el poder de inmediato si no tienes un derecho militar. El más grande de estos países es Costa Rica, algunos de ellos son naciones insulares. Entonces, ¿sabes? Puedes entender por qué son más seguros que si tuvieran otros países en la frontera, de acuerdo. Pero sé que otras cosas que mencionar son la efectividad de la guerra de guerrillas. Como la gente hoy en día, esto sucede con frecuencia en el debate sobre el control de armas, la gente dice que los individuos privados no pueden defenderse contra el gobierno y luego les recuerdas que eso ha sucedido varias veces, como un gobierno muy poderoso. Los ejércitos han sido derrotados por fuerzas no gubernamentales muchas veces en el siglo XX. Le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Le pasó a la Unión Soviética en Afganistán. Le pasó a los franceses. Le pasó a los ingleses. Bueno, mencioné esos porque son los 4 más naciones militarmente poderosas en la historia mundial y todas fueron derrotadas por la guerra de guerrillas por parte de ejércitos no gubernamentales. Bien, ahora, no quieres que eso suceda, no quieres tener ningún conflicto en absoluto. Así que es como entrar en una guerra de guerrillas. Es como un último recurso, pero solo estoy señalando que no es totalmente inviable. De todos modos, hay un capítulo completo sobre esto en el problema de la autoridad política sobre la defensa militar, que creo que la gente debería leer ahora en su totalidad. Tengo tanto miedo de que no se lleven a los pobres. En la actualidad, el Estado está haciendo grandes esfuerzos para garantizar que los pobres tengan estas cosas, mientras que si no tenemos un Estado, es posible que grandes sectores de nuestra sociedad no estén atendidos. El mercado por mucho que me guste la idea de que las cosas sean voluntarias y pacíficas y todo eso, tenemos gente pobre que simplemente necesita ayuda. Y no tendrá esa ayuda en ausencia de un Estado, por lo tanto, el Estado está justificado por razones utilitarias. ¿Cómo se puede responder sí, está bien, buena pregunta? Quiero decir, ¿sabes algunas cosas que señalar? Es relevante señalar que no es totalmente obvio que los programas antipobreza del gobierno estén ayudando en lugar de dañar. Creo que hay un argumento no estúpido de que podrían. En realidad, la pobreza está aumentando, como sostiene Charles Murray en su famoso libro Losing Ground. Y lo que Murray dice es que, bueno, ya sabes, el gasto del gobierno en programas de bienestar social aumentó drásticamente desde principios de los años 1960 y la pobreza no ha aumentado. Baja y de hecho, ¿sabes que se veía como tal vez empeoró? No. Y hay una explicación para esto. La explicación teórica es algo así como que los programas gubernamentales contra la pobreza hacen que sea más fácil, a corto plazo, participar en conductas que son autodestructivas a largo plazo. Entonces, suavizan el costo de hacerlo. Cosas como perder tu trabajo, abandonar la escuela, tener hijos fuera del matrimonio. Bueno, ya sabes, el gobierno te da dinero cuando haces eso, pero a largo plazo esto te impedirá salir adelante en la vida, ¿no? Creo que no es del todo obvio que el gobierno esté ayudando a resolver el problema de la pobreza y, en lugar de empeorarlo. De todos modos, la otra cosa que quiero decir es que intentemos un experimento mental. Digamos que dirijo una organización benéfica que ayuda a pobre. Y digamos que siento que no hay suficientes
Contribuciones voluntarias, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Cómo? Cuando digo, oye, si quieres ayudar a los pobres, simplemente dona una de estas organizaciones benéficas privadas, las organizaciones benéficas privadas que están ayudando a los pobres. Pobre. Está bien, y luego la gente dice sí, pero no van a conseguir suficiente dinero. No. Así que vamos a. Digamos que dirijo una de estas organizaciones benéficas y siento que no estoy recibiendo suficientes contribuciones voluntarias, así que salgo y empiezo a asaltar a la gente, como si conocieras gente en la calle y dijeras, pareces un tipo duro. Tengo algo de dinero y les apuntan con el arma, entrega tu dinero, no te preocupes, va a los pobres, es un buen comportamiento de mi parte. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que esto no es un buen comportamiento, ¿verdad? Esto no parece muy bien, vale, ahora sí estás de acuerdo con eso. Hay algunos, ya sabes, si eres un izquierdista incondicional, podrías decir sí, está bien, hazlo. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó.
Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión,
entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes. No. Entonces, si esa es tu opinión, entonces este argumento no funcionó. Está bien para ti, pero la mayoría de la gente piensa que no puedes hacer eso. Está bien. Bueno, si no puedes hacer eso, entonces el gobierno no tiene una mejor razón para lo que está haciendo. Lo que está haciendo es algo así como lo mismo. Entonces, ¿ahora qué? También debemos asumir que, en ausencia de un Estado, tendríamos una drástica desigualdad de riqueza. Lo que crearía un terrible desequilibrio de poder donde un pequeño grupo de individuos tendría una dominación virtual en la sociedad, dejándonos a su antojo. Quieren que se haga algo. Tienen todo el dinero y los recursos, esclavizando efectivamente al resto de nosotros. El potencial de una drástica desigualdad de riqueza justifica la existencia de la autoridad política. Bueno, ya sabes, todo eso sonó como una observación muy aguda sobre nuestra sociedad, ¿no? Y ya sabes, el grupo que tiene la dominación total es el gobierno. Así es como se les llama, ¿no? Bueno, ya sabes, tengamos algunas ideas. Un grupo que tiene un dominio total sobre la sociedad para evitar que suceda lo mismo es un poco raro. Ya sabes, no estoy terriblemente preocupado por la desigualdad de riqueza en sí. Estoy más preocupado por la desigualdad de poder, ¿verdad? Exactamente porque hay un problema con tener un gobierno, porque eso es exactamente lo que es. Ahora mismo, ¿por qué no me preocupa la desigualdad de la riqueza en sí? Sí, no creo que haya ningún valor intrínseco en la igualdad. Creo que hay algo malo en la gente. Que no pueden satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Si no puedes satisfacerlas, tus necesidades básicas son malas, pero sí puedes satisfacer tus necesidades básicas, pero simplemente no tienes tantas cosas adicionales como las que tiene otra persona. Entonces, ¿qué me importa? Bueno, ahora tengo discusiones sobre esto en artículos académicos. No. Yo diría que he demostrado que la igualdad no tiene valor intrínseco. Está bien, pero lleva un tiempo y requiere algunos diagramas para mostrar eso, para analizar ese argumento, así que, como sabes, diré dogmáticamente que no. No. Creo que tenga un valor intrínseco, y luego puedes leer mis artículos sobre esto. Aunque más está bien, a veces la gente se preocupa de que, bueno, la riqueza sí, pero la desigualdad de la riqueza conduce a la desigualdad política, ¿verdad? Ese es el problema con eso. Sí, pero quiero decir que eso es principalmente si tienen un derecho estatal, y ahí quiero decir que la razón por la que eso es verdad es que usan su dinero para comprar congresistas o cosas así. De acuerdo, eso es que encuentran a los congresistas que creen que van a servir a los intereses de su empresa y luego donar a sus campañas y cosas así. No. Y entonces sabes que encuentras congresistas a quien no le gusta lo que está haciendo y luego, de alguna manera, financia el desafío primario o algo así. Bien, por eso la desigualdad de la riqueza conduce a la desigualdad política. No veo cómo sucede si no tienes una. Sí, el mejor ejemplo de esto es alguien como Donald Trump, pero no nos molestaba, ya sabes, hace 10 o 20 años. Pero nunca nos aterrorizó que fuera a iniciar una guerra. Robar billones anualmente, que iba a mentirnos y expandir los programas de bienestar social, ha expandido drásticamente la oferta monetaria hasta el punto en que ya estamos experimentando inflación, así que
realidad tenemos un ejemplo del mundo real de un multimillonario que mientras tenía poder, no era nada parecido. El poder político es. Creo que esto realmente refuta casi por completo el argumento de que debemos preocuparnos por la desigualdad del mercado. Es la desigualdad política la que realmente permite a las personas imponer su maldad. Quiero decir, el ciudadano privado Henry Kissinger o el presidente Mao no pueden imaginar que lo harían. Acometen sus atrocidades si los viéramos ellos como a iguales más o menos. Sí, ese es un gran ejemplo, ¿verdad? Quiero decir, ya sabes. Para todas las personas que odian a Trump es un gran ejemplo, ¿verdad? Porque no estaban ni de lejos tan molestos o preocupados. Ni deberían estarlo, cuando él era solo un agente inmobiliario o simplemente un desarrollador inmobiliario. Es si en el sector privado depredador y malvado ahora nos sirve y solo actúa cuando votamos para que lo haga, es lo opuesto a lo que nos dice bueno volviendo a mí siendo él el abogado del las corporaciones necesitan regulación. Si no fuera por esta regulación, las personas en posiciones de poder muy altas simplemente destruirían el medio ambiente, no tienen incentivos, no protegerían a sus empleados, que tienen mucha menos riqueza o están a merced de su empleador. Y tampoco estarían protegidos los consumidores si usaran una sierra, que les pudiera cortar la mano o les pudiera cortar un dedo. Si tuviéramos un Estado, sin embargo, podríamos frenar su influencia negativa, podríamos verificar sus productos y servicios antes de lanzarlos al mercado. El público intenta sacar provecho de nuestras espaldas y nuestro trabajo, por lo tanto, el Estado está moralmente justificado, en la medida en que frena los desequilibrios de poder para garantizar que tengamos un nivel general de seguridad y protección en la sociedad. Sí, bien. Entonces, mencionaste tres tipos de regulaciones: regulación ambiental, regulación para proteger a los trabajadores y regulaciones para proteger a los consumidores. Y creo que hay una diferencia importante entre el primero y los otros dos. La diferencia con la regulación ambiental es que, en realidad, hay externalidades negativas. Por ejemplo, si simplemente estás contaminando el aire, estás imponiendo costos. Todos los demás le imponen un pequeño costo a todos los demás que respiran y usted no tiene que pagar ese costo. Y si usted es, ya sabe, si es un teórico de los derechos libertarios, incluso podría pensar que es una violación de derechos, ¿no es así? La forma de proteger a los trabajadores y consumidores es diferente porque, como usted sabe, en un mercado competitivo normal, existen fuerzas para proteger a los trabajadores y consumidores. Es como en un mercado competitivo normal. Por supuesto que hay errores en el mundo real, pero, ¿sabes? En teoría hay un mecanismo para protegerlos, que es, bueno, si tu trabajo es realmente horrible y peligroso, etc., y ese costo se refleja en la conveniencia de que trabajes para tu empresa. Lo que significa que tienes que pagar más para que los trabajadores trabajen allí que en una empresa que sea más segura, lo que significa que tienen un incentivo económico para no hacer que su empresa sea razonablemente segura. No para que sea lo más segura posible, sino para hacer las mejoras de seguridad que valgan la pena para los trabajadores. Preferirían tener más dinero y condiciones menos seguras que tú. De todos modos, una de las cosas que creo que la gente olvida es que, aunque está dentro del poder del gobierno solucionar un montón de problemas, también está dentro de su poder empeorar un montón de problemas, por lo que hay que pensar bien, entonces tienen el poder de regular. Pero van a hacer solo buenas regulaciones. O a veces harán regulaciones dañinas porque también pueden hacer eso. Es cierto. Pueden resolver problemas de bienes públicos, pero pueden. También se crean insignias públicas, por así decirlo, no. Bueno, quiero decir que se han realizado estudios de regulación, no. Recuerdo que me gustaría repetir esto periódicamente. Recuerdo haber leído una entrevista con Ronald Coase. Esto fue en la revista Risen. Ya no sé el nombre de la entrevista, pero probablemente puedas encontrarla si buscas. Bueno, entrevistaron a Ronald Coase y, ya sabes, un economista famoso, un economista ganador del premio Nobel y también fue el
editor de lo que creo que fue la revista de Derecho y Economía durante unos 20 años, está bien, y dice. Durante la entrevista que publicaron muchos estudios sobre los efectos de una variedad de diferentes regulaciones, ¿verdad? Y, siempre resultaron ser malos. Correcto, siempre resultaron ser contraproducentes o simplemente tener costos que eran mayores que los beneficios. Ahora, las agencias reguladoras gubernamentales regularmente estiman prospectivamente grandes beneficios netos de sus regulaciones, cierto. Pero, luego, cuando los economistas estudian los efectos reales de las regulaciones, generalmente concluyen que fue así. Más dañino, ¿verdad? Más dañino y beneficioso, y ya sabes, el entrevistador dice, pero Coase dice, pero no creo que todas las regulaciones sean malas, creo que necesitamos algunas regulaciones y el entrevistador dice, está bien, puedes darme un ejemplo de una regulación que estuvo bien y él dijo, bueno, no había ninguno. Bueno. Para ser justos, probablemente lo eran. Solo estudiaban regulaciones o al menos había un sesgo hacia regulaciones que eran controvertidas, por lo que probablemente no teníamos economistas que estudiaran regulaciones que generalmente se acordaba que eran beneficiosas, probablemente solo las estudiaban si había una pregunta al respecto, está bien. Pero en esos casos, aunque a menudo resulta que es perjudicial, hay muchos estudios de regulaciones individuales, hay algunos artículos y economía sobre el tipo de regulación en general, tratando de estimar el costo y se obtienen costos netos muy altos, entonces, había un artículo que estimaba que podría haber, en realidad, ahora he olvidado cuál era la cifra, que estimaba que había reducido el crecimiento del PIB en un 1% o 2% o algo así por año y luego, y el resultado de eso durante los últimos 50 años. Es un costo enorme, ¿no? Como decenas de billones de dólares. Bien, está bien, entonces, ya sabes, tienes que. Existe la teoría de lo que haría el gobierno si fuera angelical, pero también está lo que haría si estuviera compuesto por humanos normales que son defectuosos y egoístas y, a veces, estúpidos y, ya sabes, a veces no saben qué hacer. Están haciendo esto y a veces simplemente no les importa tanto. Ya sabes, el resto de la sociedad y lo que sucede en esas circunstancias, que es la realidad, ya sabes, no es tan bueno, ¿verdad? Exactamente, quiero decir que también tenemos casos de captura regulatoria donde Hank Paulsen deja a Goldman Sachs para convertirse en secretario del Tesoro. O tenemos regulaciones de OSHA, creo que fue OSHA donde impidieron que Elvis Summers y Jay Austin construyeran casas que costarían alrededor de $1.500, resolviendo virtualmente el problema de las personas sin hogar con contribuciones totalmente voluntarias, así que, sí, observar los efectos secundarios es vital para comprender la situación. Ahora bien, si no tenemos un Estado, no habrá un árbitro final en las disputas que surjan en la sociedad. Por lo que esto conducirá a una guerra constante de todos contra todos, como dijo Thomas Hobbes. Nos explicó correctamente que cada uno de nosotros toma la ley en sus propias manos, cada uno de nosotros tiene opiniones muy diferentes sobre cómo deberían ser las cosas, esto nos llevaría a un estado de caos, por lo tanto, el estado está justificado debido a un potencial muy real para la existencia del caos. Sí, vale, bueno, entonces el famoso argumento hobbesiano, no, que podría ser el argumento más popular para el gobierno. Básicamente, la visión anarcocapitalista es que necesitamos privatizar las funciones de la policía y los tribunales. No que necesitamos deshacernos de ellos. Entonces, creo que hay un problema, la gente no sabe qué es la teoría anarcocapitalista. En cuanto escuchan que eres anarquista, piensan que tienes una visión completamente idiota de que no debería haber instituciones y simplemente todo el mundo hace lo que quiere en cualquier momento, no es la opinión de nadie, no. Es que se pueden privatizar estas funciones, está bien. Y por cierto, cómo se desarrollaría la anarquía depende mucho de cómo se produzca. Así que si el gobierno simplemente desapareciera así hoy,
Con todo. Ya sabes, de otra manera, si no fuera así, habría caos en las calles al día siguiente, no. Pero hay posibles transiciones que harían que todo fuera más fluido, no. El gobierno podría empezar a subcontratar, por así decirlo, no. Hay policías gubernamentales patrullando muchas áreas. Podrían empezar a subcontratar eso para las empresas privadas, como los guardias de seguridad privados. Podrían comenzar a patrullar y luego, las personas que viven en un área pequeña en particular, como un edificio de apartamentos o un vecindario de casas, podrían decidir cuál de las muchas agencias de seguridad que compiten quieren que patrulle su área. Así podría empezar, ya sabes, esto podría empezar y extenderse gradualmente y luego, eventualmente, podría ser que todos, o casi todos los policías sean guardias de seguridad privados. ¿Verdad? Y si esto sucede, no veo que se desate el caos, ¿verdad? Y luego, ¿te preocupas por la resolución de disputas? No. Todavía necesitamos que el gobierno resuelva disputas o, por ejemplo, evalúe la culpabilidad o inocencia de los criminales acusados. Y no, también pueden subcontratar eso, de hecho, ahora mismo hay empresas de arbitraje privadas y los tribunales gubernamentales podrían comenzar a referir. Cada vez hay más casos de arbitraje privado. Solo digan, ya saben, está bien, no queremos escuchar esto. Aquí hay una lista de árbitros en su área. Chicos, podrían arbitrar. Podrían hacer eso y luego el sistema judicial podría reducirse gradualmente. Y si así es como se llega, sí. Así es como se llega a la abolición del gobierno. Ocurre algo que no veo, ¿sabes? Un caos repentino que se avecina. Ahora, tengo curiosidad por saber qué piensas de la mentalidad de la persona que hace una pregunta como esta. Porque no creo que realmente estén preguntando lo que sabes que ellos digan cuando dicen algo como ¿quién proveerá road escorts? La policía y el ejército, ¿cómo se hará esto? ¿Y quién lo proveerá? Bueno, quiero decir, ¿qué están pensando? Están pensando como si no tuvieran idea de lo que está pensando el anarquista, ¿verdad? Entonces, ya sabes, ves un montón de cosas proporcionadas por el gobierno y luego alguien dice, deshagámonos del gobierno y luego, como la primera reacción más simple que podrías tener, es bueno, entonces todo lo que el gobierno está haciendo no será. Si se hace bien, quiero decir que hay una especie de lógica obvia en eso, y luego sabes que si simplemente no pensaste en el siguiente paso, lo siguiente que debes pensar es que esta persona que se hace llamar anarquista no parece retrasada. Y tampoco parece loco, así que probablemente no piensa en la ridícula cosa que acabo de pensar. Estaba pensando en algo. ¿Cómo deberías pensar eso? Pero de todos modos, en realidad, quiero decir que es muy común que las personas no intenten pensar cuál podría ser el punto de vista de la otra persona. Como bien, nosotros debemos tener alguna historia sobre cómo se pone esto en práctica. Siempre que esté bien, pero tal vez entonces estén pensando bien, pero ¿cuál es la historia sobre cómo se proporciona? Bien, ahora quiero decir que no es tan difícil pensar en ello, como quiero decir, ya sabes, seguro, seguramente, especialmente. Si sabes que la persona es libertaria, seguramente ellos. Vamos a decir que el mercado puede proporcionarlo ahora. Creo que hay algunas preguntas. Como, por ejemplo, para algunos bienes, hay una pregunta seria sobre cómo el mercado lo proporciona. Entonces, ya sabes, cuando tienes bienes públicos, creo que sabes que hay una pregunta sobre si podemos proporcionárselos. Los caminos son un poco difíciles de proporcionar, ¿no? Quiero decir, es un poco difícil. Porque es difícil conseguir una competencia adecuada, ¿no? No sé dónde estás para tener como 5 caminos que hago, que es apilados uno encima del otro por diferentes empresas o algo así que seguro que están uno al lado del otro. Y luego hay un uso de la tierra realmente ineficiente, ¿no? ¿Te podría preocupar eso? Creo que en el caso de la protección del medio ambiente, creo que es una cuestión seria porque hay un problema de bienes públicos.
Así que sí, no lo haremos. No obtenemos la cantidad óptima de protección ambiental, como creo que es cierto, y aún así vamos a tener un calentamiento global que seguirá sucediendo. Está bien, sin embargo, quisiera recordarles a todos que lo estamos obteniendo de todos modos, esas cosas van a suceder incluso aunque tenemos el gobierno y, en teoría el gobierno podría detener el calentamiento global, podrían reducir la contaminación, lo que sea, y están haciendo algo de eso, pero ¿sabes qué? No están haciendo la cantidad más eficiente, aunque en teoría es posible para ellos y nosotros no vamos a tener la cantidad más eficiente. Sin el gobierno tampoco, pero hay un montón de otros problemas que el gobierno produce que no vamos a tener ahora mismo, exactamente, y lo que realmente me gusta de este libro es el problema de la autoridad política, un examen de el derecho a coaccionar y el deber de obedecer. Es que cada vez que recibes una crítica dices, sí, esa es una crítica realmente buena. Será difícil distribuir justicia en una sociedad con cientos de millones de personas. Por cierto, darle a un grupo de personas un monopolio financiado coercitivamente no resuelve este problema. De hecho, se aplica 10 veces más porque no tienen el incentivo de pensar, oye, podríamos, perderemos nuestra financiación si, ya sabes, estrangulamos a Eric Garner hasta la muerte o si matamos a un grupo de feligreses en Texas o si engañamos a la gente para que participe en una guerra del Golfo de Tonkin basándose en un acontecimiento que ni siquiera ocurrió o si nos engañan para que participemos en Irak. Me refiero a la idea de que las cosas son imperfectas. Por lo tanto, este grupo tiene un monopolio financiado coercitivamente sobre la ley y el orden en la sociedad. Es como el mayor non sequitur. Lo siento, querías responder a eso. Sí, no. Lo que quiero decir es que creo que hay un problema. La gente aplica diferentes formas de razonamiento al mercado y al gobierno. Cuando razonan sobre el gobierno, en cierto modo lo idealizan y suponen que el gobierno va a hacer lo mejor que esté a su alcance para solucionarlo. Hacer algo y cuando piensan en cuanto al mercado, piensan en cómo la mayoría de las personas son egoístas y asumen que los agentes en el mercado se comportarán de manera egoísta. Y, como saben, lo segundo es correcto, las personas son egoístas. Pero lo que está mal es no aplicar eso al gobierno y luego, cuando te das cuenta de que el gobierno está compuesto por el mismo tipo de entidades egoístas, es decir, humanos, como lo están las empresas en el mercado, entonces, debes comenzar a pensar en la estructura de incentivos y la estructura de incentivos del gobierno es realmente mala, tienen un monopolio, lo que significa que si la cagan por completo y aún no tienes a nadie más a quien recurrir. La cagan por completo y no puedes despedirlos e ir a su competencia porque no tienen un competidor relevante, no. Y luego piensas, sí, pero va a pasar para ser arreglado por la democracia, pero luego, si pasas algún tiempo pensando en las estructuras de incentivos de la democracia, te das cuenta de que eso es totalmente, no. Te das cuenta de que los votantes no tienen incentivos para prestar atención porque, como mi probabilidad de cambiar el resultado de una elección, es como 1 en 1.000.000. Ya sabes, entre 1 y 1.000.000 y 1 en 10 millones o algo así. ¿Verdad? Así que no voy a perder tiempo intentando investigar cuestiones o averiguar cuál es el verdadero historial de votación de este político, etc. Porque simplemente voy a conseguir a quien sea que la mayoría de los ignorantes sean elegidos de todos modos. En base a quién es más guapo o quién gastó más dinero en anuncios de campaña y cosas así, entonces esos son los incentivos para los votantes y luego los incentivos para los políticos. Bueno, eso significa que no tenemos que prestar atención a lo que está pasando. En realidad, ¿es bueno o malo? No es así. Porque los votantes no están prestando atención, no saben lo que estamos haciendo, no. Y utilizo esta ilustración, ya sabes, periódicamente para los estudiantes. Les pregunto si pueden identificar la última votación que hizo su congresista. Bien, primero, puedes identificar quién es tu congresista. La mayoría de las personas no lo saben, si ni siquiera sabes el nombre de la persona, ¿cómo puedes mantener a esa persona a raya?
Pero luego, si pregunto, pero tal vez la mitad de las personas. La gente sabe el nombre de la persona, está bien, pero luego pregunto, de acuerdo. Y me pregunto cuál fue su último voto en el Congreso. Nadie lo sabe nunca, a menos que preguntes esto justo después de una votación muy famosa. Como, por ejemplo, la votación del impeachment. Si preguntara justo después de la votación del impeachment a Trump, una cantidad sustancial de personas sabrían cómo votó su congresista, pero aparte de eso, en el curso normal de los acontecimientos, la gente no tiene idea de lo que está haciendo la persona. Lo que significa que no hay incentivo para que los congresistas tengan cuidado de servir a los intereses de sus electores. ¿Cuál? Diría que es la principal diferencia entre un Estado que hace leyes y los ciudadanos deben seguir o serán castigados en comparación con una asociación de propietarios que tiene, por ejemplo, una política de no beber alcohol. Bien, usemos eso. ¿Cuál es la diferencia entre que un presidente estadounidense prohíba el alcohol y la prohibición y una asociación de propietarios que prohíba el alcohol en su vecindario? Es solo eso. Tamaño sí, quiero decir, bueno, supongo que deberíamos estar hablando de la legislatura que prohíbe el alcohol o lo que sea. Sí, quiero decir que hay dos diferencias importantes entre el gobierno y la provisión del mercado de lo que sea que conozcas de un producto o lo que sea. Las diferencias son voluntariedad versus coerción. Y competencia versus monopolio. Está bien, entonces con la asociación de propietarios. Tienes un contrato real, no un contrato ficticio como el contrato social, sino un contrato literal real. Donde hay un trozo de papel que dice los términos y está tu firma en la parte inferior. Eso es lo que quiero decir con un contrato, no. ¿Cómo? Alguien acaba de decir que tienes que aceptar esto o salir de tu propia casa, de acuerdo. Y con el gobierno no tienes un contrato, ¿verdad? No aceptaste, simplemente naciste en esto y luego simplemente te dicen que tienen que tenernos como ustedes tienen que obedecernos. O si no, y luego hay una diferencia de competencia que es que hay más de una asociación de propietarios y solo hay un gobierno en este momento. Eso es como podrían decir, bueno, no exactamente, porque pueden mudarse a otro país para conseguir otro gobierno. Y también podrías mudarte a otro vecindario para conseguir una asociación de propietarios diferente. Entonces la verdadera diferencia es que hay algo así como que la competencia es más significativa en el caso de una asociación de propietarios, porque los costos de cambiar al competidor son mucho más bajos. Hay costos significativos. Si no te gusta tú si tiene una asociación de propietarios y quiere obtener una diferente, existen costos significativos, como si fuera propietario de una vivienda y tuviera que venderla. Y existen costos de transacción altos. Bueno, eso es verdad, por eso las asociaciones de propietarios pueden arruinar bastante la situación. Pero sabes que todavía hay un límite porque no pueden equivocarse. Tanto que valga la pena vender tu casa para alejarte de ellos. Ahora, con el gobierno también es posible mudarse, pero los costos son mucho más altos. Entonces, tienes que dejar atrás tu sociedad. Lo que significa que puedes dejar atrás toda la cultura con la que estás familiarizado. Y, antes, tienes que dejar atrás a tu familia y amigos. En la mayoría de los casos, tendrás que abandonar tu trabajo. Además, es posible que ni siquiera pueda mudarse legalmente porque todos, o casi todos los países del mundo tienen restricciones de inmigración. Y, por lo tanto, debe tratar de encontrar un país que lo deje ingresar. Y puede que no haya ningún país que no tenga un gobierno tiránico que te dejará entrar, así que es solo que hay mucha menos competencia entre los gobiernos. Allí en cierto sentido, hay competencia, ¿no? Las empresas pueden trasladar sus operaciones al extranjero si no les gusta el régimen regulatorio o el régimen fiscal. O lo que sea, pero los costos son mucho más altos que en el caso de mudarse de un vecindario a otro, que tiene diferentes asociaciones de propietarios. Bueno, me mudé 3 millas, no es gran cosa. Bueno, ahora tengo que asumir el costo del 5% por la venta de mi casa. Bueno,
Eso es molesto, pero no tan malo como mudarse a México. Sí, bueno, ahora donde la posición anarquista libertaria falla es que todo se vuelve seres humanos que tienen un valor inherente, simplemente en signos de dólar. Si no puedo ganar dinero con usted en esta sociedad libertaria voluntaria, no voy a interactuar con usted. Si no compra ninguno de nuestros servicios judiciales, no obtendrá un sistema judicial cuya generosa posición de estatus nos permite asegurarnos de no excluir a las personas en función de la arbitrariedad de cuántos billetes de la Reserva Federal tienen. Por lo tanto, la posición de estatus es moralmente superior a la posición anarquista, al no ver a todos como simples dólares, señales para extraer recursos, pero como valor inherente a los seres humanos. Sí, bueno, tal vez sea ver ellos como votantes, cierto. Música. Te darán su voto en las próximas elecciones. No, en realidad me refiero a esto. Este tipo de idea me recuerda a un comentario de David Friedman. Hay un ejemplo que da donde sabes que estás pensando en tomar un paraguas porque podría llover. No. Y el punto que él plantea es que tomar el paraguas no hace que llueva, no. Entonces, es solo reconocer el hecho de que va a llover. Y, si es así, entonces debes tomar el paraguas, no. Si decides que no, que odias tanto la idea de la lluvia, que no quieres, _, el paraguas, entonces te vas a mojar. ¿Y qué tiene esto que ver con el gobierno versus el mercado? Bueno, el capitalismo no hace que las personas sean egoístas y el gobierno no hace que las personas sean altruistas, ¿verdad? Lo que pasa es que las personas son así, ya son egoístas o altruistas. Pero la cuestión es que el capitalismo usa el egoísmo de las personas para producir el derecho a producir bienes y servicios. Y el gobierno solo depende de que la gente sea altruista, es decir, porque la idea del gobierno es darle un montón de poder a este grupo y darles un monopolio completo sobre la protección, la resolución de disputas y los servicios de elaboración de normas para la sociedad, es decir, darles poder sobre todos los demás. Bueno, eso no los convierte en buenas personas. Lo que hace es que para que la sociedad prospere, esas personas tienen que ser buenas. Al menos no deben ser terribles, ¿de acuerdo? Y eso es algo así como diciendo que no me gusta la lluvia, así que no voy a llevar el paraguas, ¿verdad? No me gusta el egoísmo, así que voy a crear un sistema que solo funcione si la gente no es egoísta. No, eso no es bueno, ¿verdad? Deberías estar pensando. ¿No me gustas? Bueno, tú no me gustas, no te gusta el egoísmo, a nadie le gusta el egoísmo. Excepto a Irán, pero ¿sabes qué deberías pensar? Que sigue siendo un hecho, es la realidad, así que ¿cómo podemos diseñar la estructura de la sociedad para que cuando la gente está siendo egoísta, como si pensaran que es menos malo, no, que las estructuras alternativas, no, y la respuesta a eso es bueno. No tenemos el monopolio de la fuerza, ¿verdad? No le damos a un grupo poder sobre todos los demás. Ahora estoy muy convencido de tus argumentos, pero me aterroriza que el Estado no esté allí para proteger. Yo no he visto casos de que esto funcione históricamente, por lo tanto, lo voy a rechazar con el argumento de que primero necesitamos verlo realmente funcionando antes de que podamos adoptar esta ideología filosófica, por lo que su tesis es ilegítima porque no han existido ejemplos previos. Sí, desafortunadamente, si este es un buen argumento, entonces nunca veremos ningún ejemplo, ¿cierto? O al menos, si la gente encuentra ese argumento persuasivo, ¿cierto? La única forma de obtener la evidencia es probarlo ahora, pero eso no significa que esto sea un buen argumento. Argumento irrazonable, ¿verdad? Quiero decir, como podrías pensar, sí. Nunca deberíamos intentarlo, nunca lo descubriremos porque es demasiado arriesgado y hay algunas cosas que son tan arriesgadas que nunca deberías descubrir. ¿Verdad? Así que es un buen punto. Supongo que lo haría. Digamos bien, lo que deberíamos hacer para obtener más información es avanzar gradualmente en la dirección de anarcocapitalismo, como
Sugerí antes, el gobierno podría empezar a externalizar algunas de sus funciones, y veremos cómo va, y si va bien, pueden hacer más. De hecho, hay cierta cantidad de esto. Ya está sucediendo, ¿no? Hay empresas de seguridad privada. Y, de hecho, hay más guardias de seguridad privados que policías gubernamentales en este momento. Y se podría tener más comunidades que usen guardias de seguridad privados en lugar de policías, ¿no? Y. Ver cómo sucede eso. ¿Cómo funciona eso? Veamos si disparan a la gente negra tanto como lo hace la policía. Y creo que la respuesta será no. Creo que dispararán a menos gente y tal vez lo harán mejor. Ahora, si me equivoco, podríamos volver atrás. Me refiero a la sugerencia de avanzar gradualmente, creo que es la respuesta al problema del riesgo. De manera similar, sobre el sistema judicial, ya lo sabemos. Tienen empresas de arbitraje. De hecho, muchos contratos comerciales tienen una cláusula que dice que si tenemos alguna disputa se resolverá mediante arbitraje por una empresa privada en lugar de por los tribunales gubernamentales, y la razón por la que las empresas ponen esto en sus contratos es que no es para aprovecharse de la otra empresa o de quien sea con quien estén haciendo el contrato, es como si fuera bueno para ambas partes. Porque los tribunales gubernamentales son increíblemente caros de usar. Y no son tan confiables y tardan una eternidad en resolver los casos, etc. Bueno, en realidad, quiero decir que, según la experiencia que tenemos ahora, parece que está funcionando bastante bien, podríamos intentar expandirlo y, al igual que ver cómo va bien, podemos tratar de resolver cada vez más casos mediante arbitraje privado. Si no va bien, podemos avanzar en la dirección opuesta y seguir haciéndolo hasta que todos los tribunales estén de acuerdo. Los árbitros privados suenan absolutamente bien. Bueno, está bien, ya terminé de hacer de abogado del guión bajo. Quiero preguntarle, ¿por qué cree que hay tan poca humildad en las discusiones políticas? Me he tomado tanto tiempo para leer libros, escuchar discursos, ver videos. Lee los argumentos opuestos y te darás cuenta de cuánta profundidad hay incluso en las cosas más ridículas. En las afueras, me refiero a que, por ejemplo, sabes que alguien como el gobierno rocía productos químicos y mata a personas, y luego resulta que la gente naranja se usó abiertamente en la Operación Vietnam sea spray, así que te das cuenta de cuánta profundidad hay realmente en la humanidad, pero el votante promedio no tiene humildad en absoluto, tienen mucha confianza y saben poco sobre cosas. ¿Por qué crees que es así? En realidad, quiero decir, no estoy seguro de si eso es cierto, así que creo que tenemos una impresión exagerada de cuántos ideólogos dogmáticos hay, porque es en los ideólogos dogmáticos que hablan más fuerte, ¿no? Y la gente razonable está sentada allí escuchando tranquilamente y educadamente. Y luego, ya sabes, la gente dogmática está publicando por todos lados y tuiteando todo el tiempo. Está bien, pero, ¿por qué algunas personas son ideólogos dogmáticos? Quiero decir, en parte es porque no tienen incentivos para ser racionales, así que esto es como, ya sabes, el tipo de estructura institucional de nuestra sociedad. Sí, al pensar racionalmente sobre política no obtienes ninguna recompensa. Y por pensando irracionalmente, podrías pensar, bueno, ¿cuál es la recompensa de pensar irracionalmente? Bueno, ahí está. Hay una especie de recompensas emocionales porque, si eres irracional, puedes creer lo que quieras creer, ¿verdad? Sea lo que sea, porque la gente tienen diferentes preferencias y diferentes creencias que disfrutan, como si disfrutaran de ciertas creencias políticas, y, si ese es el caso, entonces es como si fuera de su interés, por así decirlo, aferrarse dogmáticamente a ellas y descartarlas cualquier contraargumento y demás, porque entonces puedes seguir teniendo la creencia de que
disfrutas, así que quiero decir, me gusta, esa es la explicación de Bryan Caplan, que ya sabes, parece plausible, supongo. Ya sabes, otras cosas que puedes decir, puedes digamos, bueno, ¿qué pasa con la psicología evolutiva? Sí, quiero decir, la mayoría de las veces es bueno pensar racionalmente sobre cosas que pertenecen a tu supervivencia y reproducción, pero por otro lado, si solo tienes estas creencias ideológicas, sí, como si la selección natural no nos hubiera diseñado para ser precisos en filosofía, política o religión porque eso no promovía la supervivencia y la reproducción en nuestro pasado, así que esa podría ser una especie de explicación conectada. Así que ahora tienes una gran explicación. En este libro hay un capítulo titulado La psicología de la autoridad. Primero, debes saber la cita inicial de por qué está bien que tengamos estándares tan diferentes para este grupo llamado el Estado. Si yo hiciera lo que ellos hacen, me considerarían. Soy un terrorista psicópata y me meterían en la cárcel. Pero lo hacen abiertamente y la gente les jura lealtad. Tengo curiosidad por saber cómo crees que es posible que el Estado haya creado este doble rasero en las mentes de millones de personas durante miles de años. Sí, bueno, quiero decir que si nos remontamos a miles de años atrás, la gente tenía valores bastante terribles y, por lo tanto, pensaban que estaba bien ir y atacar a una tribu vecina o, quiero decir, no sé qué. Pensaban, pero eso es lo que lo hicieron, simplemente atacaron a una tribu vecina sin ninguna buena razón. Iba a decir que sin ninguna razón. Pero la razón es que no lo hacen. No me gusta esa gente, tienen algunas cosas, voy a tomar sus cosas, voy a matarlos y también, si los atacamos y matamos a los hombres, entonces podemos secuestrar a las mujeres y violarlas y la razón por qué la gente haría eso. La explicación de por qué la gente haría eso es evolutiva, ¿verdad? Porque la gente que hizo eso dejó más descendencia, así que de todos modos, pero de todos modos, eso fue como si los valores que la gente tenía no les impidieran hacerlo. Así que deben haber tenido una vida terrible. Valores y ahí es cuando el Estado surgió justo en el periodo en que la gente tenía valores terribles y los valores de la gente han mejorado con el tiempo, pero una vez que el Estado se establece, es difícil deshacerse de él. Así que eso es parte de lo que sucedió. También parte de lo que ha sucedido es que existe un enorme sesgo de status quo. Por la forma en que van las cosas en tu sociedad, tienes una especie de tendencia natural a asumir que así es como se supone que deben ir las cosas. Y el Estado es como un aspecto muy importante de nuestra sociedad, ¿no? Es como nuestra tradición y entonces uno simplemente piensa, está bien. Eso debe estar bien, ¿no? Y la mayoría de la gente en realidad no cuestiona los aspectos realmente obvios de cómo funciona su sociedad. Cuestionan cosas que son nuevas, como cuando se aprueba una nueva ley. Piensan que es una muy buena idea, y sabes, hay cosas de las que hablan otras personas y te preguntas si es bueno o malo, pero si algo ha estado sucediendo durante miles de años, es como si no hubiera mucha gente que lo cuestione. ¿Sabes? Otras cosas que hace el gobierno. Quiero decir, es de tu propio interés creer que el gobierno es legítimo. Si empiezas a desobedecer al gobierno, entonces vienen y te hacen cosas desagradables. De alguna manera, tienes un interés en creer que tienes que obedecer. Ellos ahora por supuesto podrías creer que los estás obedeciendo por miedo, no, que es lo que creo, no. Creo que básicamente estamos obedeciendo al gobierno porque les tenemos miedo. Porque nos van a, si no les obedecemos. Pero esa no es una creencia muy agradable. Lo que es más agradable es creer que estamos cumpliendo con nuestro deber correctamente, como cuando les damos el dinero que exigen y obedecemos sus reglas, etc. Estamos cumpliendo con nuestro deber y eso se siente mucho mejor que haber sido extorsionado. Bien, creo que la verdad es que has sido extraordinario. Pero sabes que existe este tipo de disonancia cognitiva justo donde quieres creer lo positivo sobre ti mismo y
Definitivamente también vemos este tipo de psicológico de perderse o no ser parte de la gente popular genial porque es muy difícil explicar todos estos conceptos. Y si es a costa de que parezcas un idiota. Bueno, ya sabes que, probablemente solo mentirás y dirás. Sí, votaré. Después de eso, veo los debates presidenciales. Porque la conversación anarquista es muy profunda. Quiero decir, una mujer muy guapa se me acercó y me pidió que firmara algo. Me detuve como por 10 segundos y pensé, ¿qué voy a hacer? Le doy un discurso. Me la encuentro casi todos los días o simplemente puedo firmarlo. Y puedo sacarme esto de encima y nunca más tendremos que hablar de ello. Es increíble la vergüenza. Esto es de Thaddeus Russell. Dice que la vergüenza es la salud del Estado. He escuchado a muchos vegetarianos decir que el miedo a la vergüenza es lo que permite a la gente, ya sabes, matar a 57.000 millones de animales al año y cosas así, que son difíciles de controlar. Cualquier pensamiento sobre la vergüenza como la salud del Estado, además de que realmente van a matar. Un ejemplo más es que estábamos cenando y este tipo era policía. Y mira, cuando has hecho un juramento de defender las leyes que son tan descaradamente inmorales, simplemente no tengo mucho desprecio por ti, pero y yo no. No creo que me vaya a disparar si digo que no respeto a la policía. Fue simplemente una vergüenza. Pensamientos sobre la vergüenza como la salud del Estado. Además del miedo real de que se inicie la violencia contra ti. Sí, eso es bueno. Sí, lo que quiero decir es que, ya sabes, estaba sugiriendo parte del porqué. Estamos obedeciendo al Estado en gran parte porque tenemos miedo de lo que nos van a hacer, pero también tenemos miedo de lo que nuestros compañeros de la sociedad van a pensar de nosotros, ¿verdad? Si empiezas a actuar de forma extraña, entonces simplemente empezarán a evitarte y pensarán que eres un guión bajo, raro, etc. No tendrás amigos y sabes que no conseguirás citas y todo eso. Sí, yo creo que hay una tendencia innata en los seres humanos a tratar de encajar con el resto de la sociedad. Y eso es simplemente porque todo esto de que somos animales sociales. Todo nuestro estilo de vida implica interactuar unos con otros. Así que es súper. Es importante que otras personas tengan buenas opiniones de ti y quieran cooperar contigo. Ya sabes, hace un tiempo escribí una entrada en un blog en la que sugería que, ya sabes, es el hecho de que las personas son conformistas y les gusta que no lo hagan. Escuchar a personas con ideas radicalmente diferentes es una cuestión de adaptación, no. Quiero decir que es una cuestión de adaptación. La forma obvia es que si te alineas con la minoría, es probable que no tengas tanto éxito. Y una forma de alinearse con la mayoría es adoptar las creencias de que la mayoría tiene razón, así que ese es un comportamiento adaptativo, pero también otro. El problema es que la mayoría de los inconformistas están locos. Porque la mayoría de las veces, cuando escuchas una idea que es radicalmente diferente de lo que la mayoría de la gente cree, también es radicalmente errónea y la razón de eso es que hay tantas ideas locas. Entonces, hay muchas maneras de equivocarse, ¿no? Y, en realidad, es adaptativo. Si no eres capaz de descubrir cuál es la verdad por ti mismo, es adaptativo. Ignorar a las personas que tienen ideas radicales porque la mayoría de ellas están equivocadas. Ignorar la verdad, pero también vas a ignorar un montón de ideas horribles y así que pensé en eso. Pensé que sí, en realidad, si las personas no son muy inteligentes y educadas y capaces de evaluar por sí mismas. Si mis argumentos en mi libro son correctos, deberían desestimarlos. A mí me parece racional para ellos. No. Porque si no pueden entender por qué mis argumentos son mejores que los de un marxista, entonces es mejor que simplemente nos descarten a ambos. No. Simplemente extrañenme a mí, al marxista y a todas las demás personas locas, de acuerdo. Y entonces digo que, aunque en realidad estoy en lo cierto, como si en realidad tuviera los
Argumentos correctos, soy uno de los pocos extremistas que en realidad tiene mejores ideas que la opinión mayoritaria. Ahora tengo dos preguntas más para ti. Quiero que me las hagas. Dime, ¿cuál es la cosa más importante que aprendiste de esta persona o cuál crees que fue su mayor contribución intelectual al campo académico? Brian Kaplan, ¿cuál es la cosa más importante que aprendiste de él o cuál crees que fue su mayor contribución? Sí, yo. Quiero decir, ya sabes que hay dos respuestas, así que la respuesta a la primera pregunta es: Brian Kaplan me presentó el narcocapitalismo. Y no sé si conoces esta historia, ¿verdad? Estábamos en la Universidad de California en Berkeley, así que Brian y yo fuimos a Universidad en UC Berkeley al mismo tiempo y así ahí fue donde lo conocí y luego me presentó a ANCAP y así fue como me convertí en anarquista. Ya era libertario, ¿no? Y luego me contó sobre esto. Y mi primera reacción fue que el anarquismo es una locura. Pero ya sabes, y luego él pudo explicarlo y me hizo leer a Murray Rothbard y David Friedman. Su mayor contribución, aparte del ANCAP, que él no inventó, es, por supuesto, una teoría de la irracionalidad racional. El libro El mito del votante racional es como la gran declaración de eso, también un montón de artículos, pero, y sabes, usó esa teoría con frecuencia, como la invoqué en esta discusión. Y, Jason Brennan, otro de mis filósofos favoritos. ¿Cuál es algo que aprendiste de él o pensaste que fue su mejor contribución intelectual? Sí, quiero decir que Jason y yo básicamente tenemos los mismos puntos de vista, como, ya sabes, sobre el gobierno y la democracia y lo que sea. Y el anarquismo, aunque no sea obvio. En mí. No creo que en sus escritos filosóficos publicados se diga que es anarquista. Creo que la gente, cuando lo lee, piensa que es un apistócrata, es decir, una persona que cree en el gobierno de los bien informados o algo así. Y lo entiendo. ¿Por qué la gente pensaría eso? Porque tiene algunos buenos artículos sobre esto, sobre cómo sabes que tienes derecho a no ser gobernado por personas que son totalmente incompetentes, ignorantes, estúpidas y lo que sea, y que no están prestando atención, etc. A mí entonces sabes que la sugerencia parece estar bien, así que deberíamos ser gobernados por gente inteligente, sabia y benevolente o lo que sea. Teniendo que saber que su visión real es el anarquismo, pero de todos modos quiero decir que creo que sus críticas a la democracia probablemente sean su mayor contribución, ¿no? Y, ya sabes, lo que quiero decir es que es bien sabido que la democracia está jodida y es bien sabido entre las personas que investigan ese tipo de cosas. No entre el público en general que tiene opiniones totalmente incorrectas sobre la democracia. Pero tú. Sé que, además de explicar los problemas con los incentivos. Bien, creo que es como explicar que es totalmente inmoral, ¿verdad? El sistema que tenemos es inmoral. Porque, como sabes, estás bajo el poder, como sabes, sin siquiera ser libertario, ¿verdad? Puedes ver que hay algo mal con. Estás bajo el poder de estas personas que no saben qué diablos están haciendo y no les importa, como a todos estos votantes no les importa. Y no están investigando. No sé cuáles son los problemas, ¿verdad? Simplemente toman algunos tweets que escucharon o lo que sea y votan en función de quién es guapo o cosas así. Sí, absolutamente. Hola, señor Humor. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. El libro es el problema de la autoridad política, un examen del derecho a coaccionar y el deber de obedecer. Por favor, échenle un vistazo y gracias a todos por verlo. Kate Knight. No pisoteen a nadie. Muy bien, gracias por invitarme.